Consejo Económico y Social, a la doctora Capriles por decidir de facto ponerme como coordinadora de un grupo, porque el título como que habla mucho, ¿verdad? Quiero aclarar que no hay coordinación. Todavía. Ni siquiera de facto, o sea, no la existe aquí. No existe la figura jurídicamente, pero tampoco existe, no hay una determinación por parte del grupo 2, en este caso somos el grupo 2, ¿verdad? Del grupo 2 de quién es la coordinación. Sin embargo, en la práctica lo hemos asumido bajo el mismo esquema en que tomamos decisiones en todos los ámbitos. Y es que nosotros tenemos una organización cúpula del sector empresarial. Esa organización cúpula es la que está llamada a representar a todas las asociaciones sectoriales, que es el CONEP, en este caso es un poco parecido al COE, porque agrupa a todas las asociaciones sectoriales y de hecho a organizaciones empresariales regionales y transversales. En el caso que nos ocupa, nosotros somos una organización cúpula del sector manufacturero, del sector industrial, que agrupa a su vez organizaciones subsectoriales del sector industrial. Y tenemos una interlocución dentro del Consejo de la Empresa Privada, que es el CONEP, y además de eso tenemos muchos años de experiencia manejando temas en el sector empresarial, que quizá por eso, y como decíamos que la experiencia formativa es tan importante, a veces tenemos que jugar un rol de interlocución. Para nosotros realmente la creación del Consejo Económico y Social fue un paso muy significativo, lo decimos como representante del sector empleador, porque realmente es un espacio donde uno puede tener una articulación con los demás sectores y eso es bueno para construir paz social, para construir consensos y para determinar también el rumbo en que nosotros debemos dirigirnos como nación. Ya de hecho, el país, y esto es muy importante decirlo, ha tenido una paz social muy significativa producto de reformas que se hicieron en los años 90. Y por eso es tan importante reconocer el rol que ha jugado el sector laboral para esa construcción de la paz social en el país. El contar con una interlocución directa para tú poder negociar cualquier conflicto entre el sector empleador y el sector laboral es muy importante y hay que defenderlo. De hecho, llegué tarde porque estábamos construyendo consenso y concertación para la negociación del salario mínimo. Y a veces decimos, bueno, quizá no podemos llegar a un acuerdo tan fácil, pero qué bueno es sentarnos en una mesa tripartita para poder llegar a un acuerdo. Y eso es algo que debemos defender y que debemos valorar porque hay otros países que no lo tienen. Pero al interno del sector, y ya hablando un poco como representante del sector empleador empresarial, grupo 2, aquí no le tenemos número, ¿verdad? No. Porque ni siquiera, no quisimos meternos en esta discusión porque ¿cuál es el 1, el 2, el 3? No hay jerarquía. Pero sí es importante hablar un poco de la experiencia que tenemos a lo interno del sector empresarial. Como tú muy bien lo has dicho, Ana, los intereses en el sector empresarial no necesariamente coinciden. De hecho, muchas veces hay conflictos.
la propia organización que yo represento tenemos conflictos diarios. Conflictos diarios porque una empresa que produce un bien específico consume un bien que le sirve de materia prima. Y ya de por sí, ahí hay una serie de conflictos que tú tienes que mediar. Y el día a día, uno se la pasa en el sector manufacturero pudiendo lidiar dentro del sector cómo conciliar intereses que tienen que ver con temas económicos, temas inclusive de globalización, negociaciones comerciales, todo lo que tiene que ver con innovación, producción, ventas, todo ese tipo, el tinglado que envuelve más que nada a aspectos meramente manufactureros, industriales. Pero eso es a lo interno del sector manufacturero. Si nos vamos a lo que es el sector empresarial en su conjunto, tenemos grandes discusiones que van desde lo que puede representar un tratamiento preferencial o un tratamiento a un sector en específico que puede generar una competencia desleal a otro sector. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas un tratamiento fiscal a un sector y produzca lo mismo que otro sector que no tiene ese tratamiento fiscal, te genera grandes dificultades que tenemos que trabajar. Y eso ha pasado. En nuestro país hay una serie de disposiciones legislativas, regulatorias, que datan desde hace mucho tiempo, que generan ciertos conflictos a nivel interempresarial. Pero la forma en que la metodología que hemos establecido es la metodología de basarnos en criterios y principios para poder llegar a acuerdos. Criterios y principios que ameritan un consenso y es importante tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en el caso que tiene que ver con un aspecto que afecte la competitividad de un sector productivo, nosotros hemos tomado como referencia el criterio de que siempre tenemos que apoyar al sector que genere mayor valor agregado nacional, al sector que genere mayores fuentes de empleos. Por lo tanto, si hay un conflicto de un suplidor como actor o como un proveedor de un servicio frente a un productor que genere valor agregado, pues el criterio que primaría sería aquel que pueda garantizar mejores condiciones de competitividad para ese sector. Con eso no estoy diciendo que siempre se gana la batalla, porque hay situaciones. Pero, por ejemplo, en el caso del pacto eléctrico que estamos trabajando y que estamos en medio de este proceso, no necesariamente la posición del consumidor, que en este caso nosotros somos los consumidores o usuarios, coincide con la posición de los productores de energía. Es el mismo caso. De hecho, aquí hay un famoso debate, un debate desde hace tiempo, que tiene que ver con la instalación de nueva energía, no quiero mencionar nombres, pero nosotros, como sector consumidor, usuario, apoyamos la instalación de esa planta porque garantizaba un menor precio. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Si lo que estamos buscando es mejores condiciones de competitividad, nosotros estamos de acuerdo con que haya nueva inversión en generación para bajar el precio de la energía, independientemente de otros aspectos. O sea, meramente económico, nuestra posición era, hay que invertir en generación, no importa quién la haga, ojalá que todo el mundo la haga, para que podamos bajar el precio de energía. Sin embargo, los conflictos se dan. Y los conflictos llegan a un nivel en que tú tienes que manejar las posiciones de la manera más consensuada posible frente a nuestros interlocutores, que en este caso son el sector social, el sector laboral y el sector gubernamental, que es el interlocutor final para negociar un pacto. Estos son temas que pueden traer una posición intermedia, y así lo tratamos de hacer, o pueden traer una posición de no asumir posición. Porque también eso llega, o sea, depende de a qué nivel de conflicto se puede generar, tú tomas una decisión por el bien de
la cordialidad y la armonía. Entonces, muchas veces lo que pasa, como ha pasado aquí con discusiones, no consenso es no tocar el tema. Ese ha sido un criterio que hemos sostenido, que en algunos casos hemos decidido no tocarlo. Hay otras discusiones que ameritan también un cierto nivel de coordinación previa, y yo creo que es lo más importante hacerlo. La forma, la metodología en que se discute con los otros actores. Es muy importante para llegar a un consenso. Y por eso nosotros hemos sido muy fervientes y hemos apoyado la necesidad de que para cualquier discusión de tema haya siempre una claridad en cómo lo vamos a discutir y bajo qué premisas vamos a discutir. Porque todo el mundo puede interpretar una cosa. Puede interpretar que yo tengo consenso, puede interpretar que no hay consenso. Y la forma y la metodología es muy importante. En eso yo diría que nosotros como país, en las discusiones fuera y dentro del Consejo Económico y Social, hemos sido bastante exitosos. Sin embargo, a veces la metodología traba los acuerdos. Porque si uno tiene una metodología que establece que tienes que tener unanimidad para llegar a un acuerdo, muchas veces no vamos a tener unanimidad. Entonces hay que tomar decisiones que realmente reflejen el sentir de la mayoría de la sociedad, sin dejar de lado qué es o qué representa cada actor. Nosotros tuvimos el ejemplo del pacto educativo. En el pacto educativo, que fue bastante exitoso, no se llegaron a niveles de consenso de puntos fundamentales que hoy todavía estamos discutiendo por la oposición de un actor, de un solo actor. Y por eso es tan importante la necesidad de clarificar esa metodología y cuál es la figura de un coordinador o cómo se puede definir lo que es consenso o no consenso. Y me refiero específicamente a este tema que está pasando con el tema del descuento del salario a los profesores. Un tema que se debatió aquí, se presentó y se dijo, no es justo que si en el Código de Trabajo se establece hasta un tope para tú descontarle de un salario en financiamiento que toma ese trabajador que está en unas condiciones precarias, nosotros no pongamos un límite para ese punto. Sin embargo, eso no se llegó a acordar porque hubo una objeción, ¿recuerdan? Aquí están los actores que estaban ahí en ese momento. Y estamos ahora en ese debate. Por eso a veces es importante la necesidad de tener una interlocución certera y definir hasta qué punto los representantes en el Consejo Económico y Social son verdaderamente la postura y el sentir de la sociedad dominicana, no de un interés puntual. Porque eso podría pasar si nosotros, por ejemplo, como sector empresarial, no hubiésemos asumido una posición de consenso, que viniera una organización del sector empresarial al Consejo Económico y Social o al pacto y dijera yo me opongo y se acabó todo. Entonces, ahí es que está nuestro gran reto y quizás es parte de lo que pudiéramos aprovechar de la experiencia de ustedes, porque precisamente eso puede generar muchas frustraciones a nivel de la construcción de consensos a nivel del país. Y frustración porque si terminamos y si duramos 3 años en una jornada de debate, de diálogo, de consensos y al fin y al cabo no resolvemos los problemas fundamentales porque 1 o 2 actores se oponen, entonces después decimos, ¿para qué sirvió si no pudimos resolver el problema fundamental? Entonces es muy importante, ese es un gran reto.
Nosotros tenemos otros retos a lo interno del Consejo Económico y Social y tienen que ver con la iniciativa propia. Y precisamente yo pienso que es consecuencia de, primero que estamos arropados por decisiones que se tomaron dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que tenemos que cumplir, que fue la construcción del Pacto Educativo, la construcción del Pacto Eléctrico y la construcción del Pacto Fiscal, pero eso ha hecho o ha mermado la posibilidad o la iniciativa propia de tomar decisiones de temas que van más allá de esos pactos y que es el verdadero aporte que podría jugar un Consejo Económico y Social de carácter consultivo, porque también estamos conscientes de que esto no es para sustituir un gobierno, esto es simplemente para, ni al Congreso, esto es para poder construir una posición conjunta para poder remitirla. Pero al mismo tiempo hay temas que el gobierno mismo pudiera traer al Consejo Económico y Social que tendrían mucho más legitimidad y respaldo si no estuviéramos arropados por estos pactos que nos tienen el día a día vuelto locos y sin idea. Por ejemplo, estos temas que ahora están pasando con los paros de la docencia, que deberían tener un respaldo del Consejo Económico y Social, porque para eso estamos constituidos. Nosotros tenemos la virtud, y que fue fruto del gran logro que tuvo este Consejo Económico y Social de consensuar la Estrategia Nacional de Desarrollo, se la debemos a esa señora y a esta señora. A esas dos señoras se lo debemos en gran parte y a varios de los que estamos aquí. Pero nosotros tuvimos esa Estrategia Nacional de Desarrollo, permitió o sirvió de base para que el Consejo Económico y Social tuviese un rango constitucional. Y eso es un gran logro importante para nuestro país. Pero tenemos que aprovecharlo, porque de nada sirve tenerlo en un papel si no lo aprovechamos. Nosotros pensamos que ahora más que nunca el Consejo Económico y Social debe constituirse en un espacio de mayor articulación, precisamente por el hecho de que la comunicación efectiva la comunicación y la interlocución no está identificada claramente. Los medios de comunicación, las redes sociales, el hecho de que tengamos movimientos que tú no sabes quién es, con quién tú estás dialogando, hace que tengamos la necesidad de fortalecer los grupos y los sectores ya determinados como interlocutores. Pero siempre que seamos legítimos y siempre que realmente seamos reconocidos por la sociedad y siempre que actuemos en base o en sintonía a esos jóvenes, a esos grupos que están reclamando un cambio. Tenemos que responder a esas demandas, pero organizadamente, porque si no, el gobierno ¿con quién va a discutir? ¿Con quién va a dialogar? Y esa es la ventaja y por eso reivindico el hecho de que este Consejo Económico y Social tiene que fortalecerse para servir de canal de todas esas voces que ahora mismo están siendo o están reclamando por medios de comunicación, no por una discusión directa de tú a tú, que es la forma de llegar a acuerdos y es la mejor forma de mantener un sistema democrático y la mejor forma de fortalecer nuestras instituciones. Nosotros, los grupos sociales, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, las organizaciones laborales, siempre y cuando seamos representativas, debemos servir de canal para las negociaciones. Y eso solamente lo vamos a lograr si realmente a lo interno de nuestros sectores mantenemos la unificación, la unidad, y si tenemos una voz que responda realmente a los intereses del grupo, de la colectividad que representamos. Si venimos aquí a representar lo que yo pienso o lo que piensa un grupito del sector, perdemos legitimidad.
Por eso para nosotros es muy importante llegar a niveles de acuerdo previo a cada reunión que tenemos con los demás sectores, para evitar una situación en que tú mismo pierdas legitimidad a la hora de discutir. Entonces, simplemente yo entiendo que el gran esfuerzo que hemos hecho a lo interno del sector empresarial es ponernos de acuerdo todos los días, establecer las bases para cualquier mediación o conflicto interno, los criterios para poder tomar decisiones, no dejarlas de lado, darle frente a los conflictos internos para poder tener unidad a la hora de negociar con los otros sectores, porque si nosotros pensamos que un subsector del sector empresarial, un sector del sector empresarial no debe ser escuchado, en esa misma forma perdemos nosotros la legitimidad frente al otro actor para poder negociar. Básicamente es el día a día de todos nosotros, a lo interno del sector. Tenemos los mismos conflictos, tenemos conflictos inclusive que tienen que ver, por ejemplo, con hasta de cómo manejar los salarios de la pyme y de la gran empresa, por ejemplo, que no es lo mismo, darle un trato igual a la gran empresa que a la pyme. Tenemos conflictos en todos los sentidos, pero básicamente lo más importante es llegar a las discusiones como esta con una posición unificada, y hasta ahora, en el sector empresarial hemos sido bastante exitosos en ese sentido. Es lo que yo pienso, pero tenemos mucho que aprender.